Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a tener una breve meditación de la palabra. Vamos a continuar con el mensaje de las 7 iglesias que Dios da a las iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Ya hemos visto 2, vamos por la tercera. Ya falta un poquito más, quedan 4. En esta ocasión toca a la iglesia en Pérgamo. Hemos visto, primeramente para recordar un poco sobre las 2 iglesias anteriores, la iglesia de Éfeso. Habíamos visto que era una iglesia trabajadora, una iglesia de buenas obras. Prácticamente si vemos lo esforzada que era la iglesia de Éfeso y lo trabajadora que era, capaz que digamos que era una iglesia perfecta. Pero el Señor tuvo con esta iglesia que habían dejado su primer amor. Todas las buenas obras, todo lo trabajadora, no servía de nada si habían perdido el fruto o habían perdido el gozo o el deleite de poder servir a nuestro Dios. Después vimos la iglesia de Esmirna, en la cual Dios no tiene nada que reprocharle. Tiene sus elogios, pero no tiene ningún solo reproche. Era una iglesia que se había mantenido fiel en medio de las persecuciones, no había negado el nombre del Señor. Y por ese motivo varios cristianos habían muerto. Recordamos el caso de Policarpio, este hermano que no se había negado a su fe, pese a ser perseguido, pese a ser buscado por distintas autoridades para matarlo. Él dijo en su momento, tantos años Dios me ha dado, no me ha hecho faltar nada, y yo le sirvo a él 86 años que tuvo de vida, y ahora si esto es lo que Dios quiere para mí, yo no me voy a negar, no voy a rechazar más, no voy a seguir huyendo, que sea lo que Dios quiera. Y donde fue capturado y al final muerto en la hoguera. Y nunca había negado su fe. Era así la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia pobre materialmente, pero Dios la consideraba rica espiritualmente. Y ahora toca la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver en pantalla una pequeña diapositiva que yo tengo acá. Bien, vamos a ver entonces un poco de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo, para empezar, la historia de la ciudad de Pérgamo, para entrar un poco en contexto. ¿Por qué siempre vemos la historia de las ciudades? ¿Por qué empezamos con esto, de la ciudad de Pérgamo, de toda su historia? Es importante para nosotros entender esto, el contexto en dónde estaba plantada la iglesia. Vamos a ver un contexto de cómo era una ciudad, en este caso de Pérgamo, y dentro de esta ciudad idólatra, una ciudad muy pagana, inmoral, estaba una pequeña iglesia. Dios había plantado una iglesia en medio de una ciudad, de un contexto muy pagano, muy mundano. Y es importante para nosotros saber esto porque para entenderlo mejor podemos decir, los cristianos de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, lo que habrán sufrido, lo que habrán sido en medio de tanta presión, de tantas tentaciones que la ciudad misma le ofrecía. Es por eso que entramos en un contexto de la iglesia sabiendo cómo era su alrededor, cómo era su ciudad, en donde estaba plantada esta pequeña iglesia. Bueno, la iglesia de Pérgamo fue fundada en el año 560 a.C., mucho más joven que la iglesia de Esmirna, que eran 3000 años antes de Cristo. Esto era la ciudad. La ciudad fue fundada en el año 560 a.C. La ciudad de Pérgamo está ubicada en el noroeste de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Después vamos a ver el mapita. No hay registro de la fundación de su iglesia, pero se cree que fue fruto de misioneros que salieron de la iglesia de Éfeso. Dios planta iglesias estratégicamente para que los mismos miembros de la iglesia distribuyan el evangelio a zonas cercanas. Vamos a ver que Éfeso, Esmirna y Pérgamo
están muy cerca entre sí. Básicamente están rodeando lo que es el mar Egeo. Ambas tres ciudades son muy famosas en el comercio porque tienen sus puertos que van al mar Egeo. Bien, era un centro de intelectuales. Si bien Éfeso y Esmirna eran famosas por su comercio, porque tenían el puerto y todas las rutas de comercio en sus ciudades, Pérgamo también lo tenía, pero también se basaba en otras, era famosa o reconocida por otras cosas. En este caso era un centro de intelectuales, habían personas muy inteligentes, muy sabias, intelectualmente hablando, obviamente. Dice que competían con ciudades como Grecia, básicamente su capital, Atenas, y Alejandría, que eran ciudades muy, muy intelectuales, de mucha cultura. Competían ya sea en lo intelectual, también era reconocida por su alta liberalidad, era una ciudad muy inmoral, donde el libertinaje abundaba en esa ciudad, y muy pagana también, había mucha idolatría en esa ciudad. Entre la ciudad, entre sus edificios, de sus edificios más reconocibles, más reconocidos, se destacaba o sobresalía un edificio que era una biblioteca. ¿Por qué dijimos que era una ciudad de cultura muy avanzada, muy inteligente, y habían bibliotecas? De hecho, uno de los edificios más principales era una gran biblioteca donde contenían más de 200.000 pergaminos. De ahí viene el nombre de Pérgamo. Rollos de pergaminos. Bueno, pergaminos, Pérgamo, que viene de ahí, el nombre de la ciudad, ya que en esa ciudad se había perfeccionado para desarrollar lo que son los pergaminos. Y así se había reemplazado el papiro, que es otro tipo de papel con otra fabricación. Bueno, y en la ciudad abundaba mucho, o era muy principal, la biblioteca. Una biblioteca inmensa, un edificio inmenso que después vamos a ver también. Otro imponente edificio, acá vamos a enfocarnos en la parte más idólatra de esta ciudad. Era un gran altar que se había hecho para Zeus, conocido como el padre de todos los dioses. El padre de todos los dioses, el rey de dioses, o como lo llamaban en Pérgamo, el dios salvador. Así lo reconocían, así le brindaba culto a este dios, en minúscula, Zeus. Había también otro templo dedicado a Dionisio, otro dios del vino en este caso, era dios del vino y del éxtasis. Básicamente promovían el vino, el alcohol, la borrachera. Ese es el éxtasis que promovían este dios Dionisio, el dios del vino. También, a las afueras de la ciudad, se encontraba un templo curativo, donde había sanación, que estaba consagrado a Asclepio. Asclepio era el dios de la medicina, el dios de la sanación. Y esto se representaba por una serpiente. Esa misma serpiente perdura hasta hoy mismo. Y lo vamos a ver hoy mismo en la medicina y en las farmacias. De hecho, la imagen que ven ahí, ese es el colegio farmacéutico de la provincia de La Pampa. Y en el centro se ve una serpiente. De ahí proviene, los orígenes son en base a esto, de este dios llamado Asclepio. Y era un dios teóricamente de sanación, de la medicina, un dios de la medicina. De hecho, la gente iba a estos templos cuando tenían enfermedades y aplicaban métodos de magia para hacer supuestas sanaciones. Y ahí está simbolizado como una serpiente. No solamente en la provincia de La Pampa, sino también en otras provincias como de Buenos Aires también. Si buscamos lo que es el colegio farmacéutico de la provincia de Buenos Aires, también vamos a ver una imagen de una serpiente. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver los mapitas que siempre vemos. En la primera imagen vemos en el número 3, arriba, vemos la ciudad de Éfeso. La ciudad de Pérgamo. El 1 es Éfeso,
el 2 es Esmirna y el 3 es Pérgamo. Si vemos que están todos a la orilla del mar Egeo. Ya después se separan las siguientes iglesias, donde se separa más el centro de lo que es Asia Menor. Después, en la imagen de al lado, vemos un mapa más amplio de la iglesia de Pérgamo. Vemos que está abajo del mar Mediterráneo, vemos Italia por otro lado, Macedonia, un poco un panorama más amplio. Después tenemos el edificio, un gran edificio del altar a Zeus. Era un edificio imponente, en donde en las murallas de alrededor del edificio está amurallado la imagen de Zeus, también estaba la imagen de la diosa Atena. Todo a la orilla del edificio. Ahí en el medio rendían culto al dios Zeus. También, en la siguiente imagen vamos a ver la imponente biblioteca que tenía Pérgamo. Era uno de los edificios más importantes, culturalmente hablando, de esta ciudad. De hecho, esta iglesia, como vamos a ver más adelante, que va a padecer persecuciones, los cristianos de Pérgamo no padecían persecuciones por negarse a rendirle culto a los dioses que vemos ahí. Era una ciudad con muchos dioses, pero no por negarse a rendirle culto o adorar a dioses eran perseguidos, sino que por encima de eso estaba el emperador. El emperador era el motivo, la causa del cual eran los cristianos perseguidos. Se negaban a rendirle culto al emperador y era por ese motivo que eran perseguidos los cristianos. A mí me llama la atención cómo el emperador estaba por encima de todos los dioses que se ven ahí. Si vos te negabas a rendirle culto a cualquiera de los dioses, no pasaba nada, no te pasaba nada. Pero si te negabas a rendirle adoración o culto a lo que era el emperador, ahí sí, eras perseguido, buscado hasta matarte. Eso es un poco sobre la historia de Pérgamo. Dentro de esta ciudad idólatra, inmoral, había una pequeña iglesia. Dios había plantado una pequeña iglesia. Y es importante saber esto, todo lo que había alrededor de esta iglesia, para entender un poquito, o tratar de imaginarnos un poquito cuán difícil había sido para los cristianos de Pérgamo rehusarse a negar su fe. Lo difícil que habrá sido para los hermanos de los creyentes de Pérgamo. Toda esta inmoralidad, toda esta idolatría iba a penetrar la iglesia de Éfeso. Y es lo que vamos a ver a continuación. Ese es el reproche que tiene Dios con esta iglesia. Toda esa idolatría iba a penetrar esta iglesia. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el mensaje de la iglesia, a la pequeña iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice, siempre en el primer versículo, como en todas las demás cartas, vemos cómo se presenta Dios a esta iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recalca otra vez esto. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hace nuevamente hincapié a la espada. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la carta que recibe la iglesia de Pérgamo. Y el remitente de esta carta se describe como el que tiene la espada aguda de dos filos. Dios se define así. Así se describe Dios ante esta iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos. Vemos en otro pasaje de la Biblia, en Hebreos 4:12, otra mención a esta espada de dos filos. Aquel que es capaz de discernir los pensamientos, esa espada que penetra el pensamiento, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra el corazón esa espada de dos filos, como se menciona en Hebreos 4:12. Así es como se describe a la iglesia de Pérgamo. Aquel que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, escribe a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver unos ciertos aspectos. Dios elogia a esta iglesia porque tiene sus cosas buenas, y como vemos en pantalla, son algunos elogios que Dios hace a esta iglesia. Retienes mi nombre, le dice. Esto lo vamos a ver en el versículo 13. Yo conozco tus obras, no solamente tus obras, sino donde moras también, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, aún en medio de todo este trono de Satanás, de idolatría e inmoralidad. Ahí, aún en medio de todo esto, retienes mi nombre, le dice. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, otro fiel siervo de Dios, que murió siendo perseguido por estas personas, por estas autoridades de esta ciudad, del Imperio Romano, ni aún en los tiempos de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde? Y recalca otra vez, donde mora Satanás. Dios sabe en dónde está plantada esta iglesia. Sabe el lugar difícil que le tocó a esta iglesia, donde estaba en un lugar lleno de libertinaje, rodeado de dioses. Yo conozco tus obras, le dice. Yo conozco dónde vives, dónde estás. Yo conozco de dónde o de qué te rodeas. Y aún así, retienes mi nombre. No niegas mi nombre a todos los supuestos dioses que había en esa ciudad. No has negado mi fe. Has sido perseguida por una iglesia perseguida. Has sido perseguida y te has mantenido fiel, le dice. No has negado mi fe. No has negado mi nombre. Pero una iglesia perseguida, fiel. Dios reconoce estos elogios a esta iglesia de Pérgamo. Una iglesia parecida a la iglesia de Esmirna, que también era una iglesia perseguida. Y Dios la ve y la reconoce que se mantiene fiel. Aún en medio de tanta inmoralidad, de tanto libertinaje, de tantas tentaciones que esta ciudad le puede ofrecer, no has negado mi fe y has retenido mi nombre. Pero después dice en el versículo 14, el reproche que Dios le hace a esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes ahí en medio de la iglesia, en medio de los miembros, tienes ahí a personas que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es aquella doctrina de inmoralidad. Es la doctrina de inmoralidad, la doctrina de Balaam. Si van al Antiguo Testamento para entender un poco más, se encuentra en Números. En el libro de Números se encuentra más, habla más sobre Balaam. Y acá dice, aclara, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Le decía a otra persona que ponga tropiezo a los verdaderos cristianos. Y habían personas que tenían el mismo pensamiento que Balaam en esta iglesia, que metidas en medio de la iglesia a tratar de ir uno por uno, los cristianos, a meter tropiezo para que caigan. ¿Cuáles eran algunos de esos tropiezos? A comer cosas sacrificadas
a los ídolos y a cometer fornicación. Eso era lo que trataba de estas personas metidas en esta iglesia, estos lobos rapaces en medio de corderos, trataban de meter esto. Hacerlos caer comiendo cosas que eran sacrificadas a los ídolos, hacerlos caer con fornicación, con inmoralidad. Eso tengo contra ti, que tú los retienes, que permites que estén este tipo de personas dentro de la iglesia. Y no solamente este tipo de personas, sino que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Hemos visto en la iglesia anterior la doctrina de los nicolaitas. Esta persona Nicolás, que su doctrina se basaba, no importaban los pecados que cometieras, sino que lo que importaba era el espíritu que tenías. Sin importar la cantidad de pecados que hayas tenido, no importa, vos puedes ir al cielo igual, decía este Nicolás. Y también habían metido gente con este pensamiento, con esa doctrina en esta iglesia. Y esta iglesia los dejaba, permitía que estuviera acá. Es como si nosotros permitiera que viniera alguien, no sé, pentecostales a esta iglesia y que ellos intenten hacer caer a cada uno de nosotros con sus doctrinas erróneas, diciéndoles que hablen en lenguas, el don de lenguas existe, profeticen, y no. Es como si nosotros permitiéramos que estas personas hagan eso en nuestra iglesia. Bueno, estos hermanos hacían eso. Si bien el nombre del Señor no lo negaban, eran fieles en las persecuciones, pero Dios tiene contra esta iglesia que permite que personas con doctrinas equivocadas, erróneas, muy alejadas de la verdad, permanezcan en esta iglesia. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Desecharlas. No tratarlas mal, no discriminarlas, sino que no permitir esto en nuestra iglesia. No permitir que vengan otras personas de otras denominaciones, de otras sectas, a meter su doctrina equivocada en nuestra iglesia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de esta iglesia, de sus virtudes que las tiene, como también de sus errores, de sus falencias. Dios tiene contra ti, contra esta iglesia, estas pocas cosas, dice. Dice entonces después, sigamos avanzando, ¿cuál es el llamado que Dios hace a esta iglesia? Dios le hace un llamado a todas las iglesias, en especial a esta, menos a las iglesias que no tenían nada de qué reprocharle, menos a la iglesia de Esmirna ni a la iglesia de Filadelfia, que vamos a ver más adelante. Dios le dice a esta iglesia y los manda a que se arrepientan. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. El arrepentimiento es lo que Dios va a demandar de cada uno de nosotros cuando caemos en pecado o cuando estamos haciendo algo en contra de su voluntad. Siempre va a pedir arrepentimiento. Y Dios le dice a esta iglesia, pero arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si tú retienes a estas personas y no haces nada para sacarlos, no haces nada para luchar contra estas personas, está bien, pero voy a venir yo no voy a dejar que mi iglesia sufra estas cosas. Voy a venir yo con mi espada de 2 filos y voy a ir contra ellos y los voy a desechar. Si tú, Pérgamo, no haces nada al respecto, voy a ir yo. Voy a ir yo a sacar a estas personas con doctrinas equivocadas, pero vas a padecer las consecuencias, Pérgamo. Si no te hiciste cargo de esto, vas a sufrir las consecuencias. Y Dios dice, vendré contra ellos pronto a ti, con mi espada, que vimos cómo se presenta Dios con esta iglesia, con el que tiene la espada aguda de doble filo, de 2, la que penetra lo más profundo del corazón. Voy a ir yo contra, si vos, Pérgamo, no haces nada, voy a ir yo, porque no voy a permitir que mi iglesia sufra estas cosas o que pasen estas cosas en mi iglesia. Y vamos a recorrer un poco
en el pasado, cómo Dios castigó severamente a Israel por el pecado que justamente originó Balaam. El texto bíblico nos dice que murieron 24.000 personas, en Números 25:9. El Números capítulo 25, versículo 9. Esta acción, drástica acción, detuvo el pecado en medio de Israel. Esto todo lo pueden leer en el libro de Números. Incluso el mismo Balaam fue muerto, lo mataron a filo de espada. Hasta eso coincide, ¿no? Esto es en Números capítulo 31, versículo 8. Así fue como Dios castigó severamente al pueblo de Israel en la antigüedad. Había el pecado justamente que había sido provocado por Balaam, Dios los castigó y hubieron 24.000 muertos, dice, por esto. No va a permitir, Dios metió mano en ese momento para que el pecado no avanzara más, y esto fue lo que pasó. Después, y hasta incluso el mismo Balaam había sido muerto, lo mataron a filo de espada. Entonces Dios dice que va a venir con su espada a esta iglesia y va a desechar, va a ir contra ellos, contra los que quieren enseñar o hacer caer a los verdaderos cristianos, los va a desechar con su espada aguda de 2 filos. Esto si no se arrepienten, dice. Primero dice que se arrepientan. A todo llamado que hace Dios a las iglesias le pide que se arrepientan. Que se arrepientan de sus obras, que se arrepientan de lo que cada uno hace en esta iglesia. Cada cosa, cada falencia que tiene cada iglesia, Dios pide que se arrepienta. Al igual que a nosotros. Si nosotros nos vemos influenciados por esta iglesia, o si hay algo, aunque sea muy poco, de lo que esta iglesia hacía, en nosotros, idolatría, inmoralidad, si algo de eso a nosotros nos está afectando, es algo que nosotros tenemos que prestar atención y rever. Idolatría. Había muchos dioses, cantidad de dioses en esta iglesia. Inmoralidad. ¿Qué es lo que vemos? Hoy en día tenemos la computadora y tenemos todo el mundo metido ahí para acceder a lo que nosotros queramos. Y no va a aparecer de todo en la computadora, con internet. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que creemos nosotros? Hoy en día hay mucha gente que cree en los horóscopos, en todas esas cosas que dicen los signos. Eso es idolatría, no podemos creer en eso. ¿Qué vemos en internet? ¿Qué nos aparece en la pantalla o qué buscamos en el teléfono? Eso es inmoralidad, no podemos. Si algo de esto se está metiendo en nuestra vida como hijos de Dios, Dios nos está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete, o si no, vendré a ti, dice, con la espada aguda de 2 filos. No va a tener piedad. Si estamos cometiendo pecados, Dios no va a tener piedad contra nosotros. Arrepiéntete, te dice. ¿Cuál es el desafío entonces que Dios le hace a esta iglesia? En el versículo 17, y es lo que le dice a todas las iglesias. El que tiene oído, le dice, este mensaje, esta carta que yo te mando es de suma importancia. El que tiene oído, preste atención, revea, considere todo lo que estoy diciéndoles y preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado de alerta, de atención, y es para todos, porque es el que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es para todos. No es para todas las iglesias, sino es para cada uno de nosotros, pero nosotros conformamos la iglesia. Preste atención, esto es un mensaje de suma importancia. Dice después, para ir terminando, ¿cuál es la recompensa que Dios da a aquel que venciere, a aquel que se arrepiente y vence, o a aquel que no ha caído en esto? Dice, al que venciere, versículo 17, la segunda parte, daré a comer del maná escondido
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y hay estos dos términos, el maná escondido, la piedrecita blanca, hay muchas teorías, hay muchas definiciones, hay muchos significados sobre estos dos términos, pero podemos decir que el maná escondido es ese alimento del cristiano, ese sustento que es Cristo. Ese sustento que tenían los cristianos de Pérgamo, que necesitaban su sustento, necesitaban de Cristo, ese sustento para poder tener más fuerzas en medio de la persecución. Necesitaban ese sustento, ese maná, para resistir toda la idolatría, toda la persecución, a todo lo que Pérgamo ciudad le ofrecía. Ese es el sustento, el alimento del cristiano, el maná escondido. Después dice la piedrecita blanca, que también hay muchas referencias a esto, hay muchas teorías sobre esto, y lo curioso es que en todas estas teorías coincide una sola palabrita, que es absolución. Cuando alguien es absuelto, cuando alguien es libre. Aquellos que se consideran, esto es, aquellos que lo consideran libre y ya no hay nada que lo condene. Este es el que venciere. Vas a recibir del maná, del sustento, del pan, que es Cristo. Vas a ser liberado de todo pecado, liberado de toda culpa, y lo principal de todo en la vida del cristiano va a ser que esto lo vamos a recibir cuando estemos cara a cara con Él, en los cielos. En el momento en que le podamos ver y ver toda su gloria, cara a cara con Él en los cielos, y vivamos en la eternidad para siempre, cuando estemos con Él. Todo esto al que venciere todas estas cosas, a la iglesia de Pérgamo y a cada uno de nosotros, porque esto hoy en día está pasando. Idolatrías, inmoralidad, libertinaje en el mundo, todo esto está pasando. Y todo esto nos rodea a nosotros. Y nosotros somos esa pequeña iglesia que Dios plantó hace tiempo y que está rodeada de todas estas cosas. Quizás no como estaban padeciendo los cristianos de aquella época, o como lo padecen ahora cristianos de otros países que sí padecen persecución. Nosotros en nuestra zona del mundo no padecemos persecuciones, somos libres de todas estas cosas, pero sí tenemos pequeñas enseñanzas erróneas que muchas personas te quieren hacer caer en esas cosas. Dayana misma me comentaba que tenía compañeras que de otras denominaciones que la querían, le hablaban de sus creencias. Siempre estamos rodeados de estas cosas, y nosotros tenemos que permanecernos fiel a su palabra, fiel a su nombre, no negarlo, y no dejarnos caer por estas cosas que el mundo nos puede llegar a ofrecer y nos quieren hacer caer. Y como iglesia, no permitir que vengan otras personas a impartirnos su doctrina errónea, a querernos engañar, a querernos seducir con otras cosas, con doctrinas equivocadas, que quizás a simple vista las puedan camuflar y parecer todo agradable para nosotros, pero no, eso es doctrinas equivocadas, erróneas, son sectas las que vemos hoy que nos quieren hacer caer en sus enseñanzas o en sus creencias. No cometamos este error que cometió Pérgamo, esta iglesia. No los retengamos acá, ni nos retengamos tampoco en nuestra vida, sino que desecharlas. Y si nosotros caemos en alguna de estas cosas, Dios te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, o si no, y acá en este caso dice que va a venir con la espada aguda de 2 filos. Arrepiéntete, te dice. Y al que venciere, le daré del maná, del sustento, del alimento del cristiano, que es Cristo mismo. Que el Señor quiera bendecir su palabra en nuestros corazones, y pronto seguramente vamos a seguir viendo las demás, que también son muy ricas en enseñanzas y cosas que también
nos insta a prestar atención, a prestar oído. Todo lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Que el Señor quiera bendecir su palabra en nuestros corazones. Amén.